Bueno, vamos a ver eso entonces. Primero voy a repasar, a ver, hay que separar dos cosas, digamos. Yo no sé, ustedes están viendo la pantalla porque no sé qué me pasó, me aparecen unas cosas raras acá. A ver, ahí. Oh, no, ahí estamos. Ahí ¿Ahora sí. ven? Bien, perfecto. Bien. Estos son los principios que tiene que cumplir una organización para que sea formal, es decir, que tenga una forma y por tanto un funcionamiento que, como vimos en el concepto, sea el mejor posible para que una determinada organización cumpla con sus objetivos y funciones. A ver, cada organización determinará esto del modo que entienda es el más adecuado, ¿sí? Bien, el primer principio es la autoridad. Cuando yo me voy a organizar, tengo que poner gente que tenga autoridad. ¿Qué es la autoridad? No, no son las cadenas de mando, porque para eso fíjate que está el otro, ¿sí? No es la cadena de mando. La cadena de mando se basa en la existencia de la autoridad, pero primero tiene que haber autoridad, ¿sí? Acá no es quién estuvo primero, si el huevo o la gallina. Acá primero tengo el principio de autoridad. Miren, ¿por qué? A ver, si yo hoy pongo una empresa de sistemas, y soy la dueña y además soy la que está llevando los proyectos y soy la que paga el sueldo, la autoridad está percibida y es obvia. Estoy hablando. La autoridad es percibida y es obvia, ¿sí? Soy la dueña, ustedes trabajan conmigo en forma directa, se sabe que la que da las órdenes y la que espera los resultados soy yo. Ahora, ¿qué pasa si nos va muy bien y empezamos a tener 100 proyectos juntos? Es imposible que yo pueda estar a cargo y llevar a todos los equipos de cada uno de esos 100 proyectos, porque además, como soy la dueña, me tengo que encargar de ver las finanzas, la contabilidad, seguir consiguiendo proyectos, ¿se entiende? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que traer o designar gente que se denomina, en lo que son los equipos, el jefe de proyectos, ¿sí? El jefe de proyecto de sistema. No sé, 10 jefes de proyectos. Ahora, si esa gente viene y entra o sale del grupo que está trabajando conmigo, puedo elegir gente de las que está trabajando y decirle, bueno, ahora ustedes son los jefes de proyecto porque tienen más experiencia y demás. ¿Cómo la gente sabe que lo tiene que respetar a él para lo que es el proyecto? Le tengo que dar autoridad. La autoridad es la delegación de un poder para dar órdenes y esperar resultados. Entonces, fíjense lo que les dije. Le delego a esas 10 personas que pasan a llamarse jefes de proyecto, que pueden dar las órdenes relativas a los proyectos que tiene a cargo. Por supuesto, cada uno de esos jefes de proyecto me va a tener que reportar a mí. ¿Qué pasa con los proyectos? ¿Por qué se demoraron? ¿Por qué está reclamando el cliente? ¿Se entiende? Pero para dar las órdenes en el proyecto, decir, bueno, mira, vos programás tal módulo, vos haces tal otra cosa, tengo que haberles delegado la autoridad. Y el concepto de autoridad es ese poder dado por la organización, ¿sí? Por la está en la estructura, está escrito en el manual de misiones, es el poder de poder dar órdenes, organizar, pedir resultados, que por supuesto va a tener un alcance. O sea, jamás el jefe de proyecto puede tener más autoridad formal que el dueño de la empresa.
¿no es cierto? Estamos de acuerdo en eso. Pero, como les digo, yo no puedo tener 100 proyectos a cargo y encima conseguir más proyectos y encima tener que ver con el contador cómo van las cosas, ¿se entiende? Entonces, delego la autoridad para que la gente maneje los proyectos. Y por tanto, también le estoy delegando, se llama así, la discrecionalidad en la toma de decisiones, que siempre en este ejemplo que estoy dando va a ser relativa a los proyectos que tiene a cargo. El jefe de artesanos tiene a su cargo, se le delegó la autoridad para manejar el proceso de fabricación. ¿Sí? Entonces, la autoridad es ese concepto. No es ni cadena de mando, no es ninguno de los otros, porque cada uno de estos tiene su concepto. La autoridad es el poder formal que tiene una persona para dar órdenes, tomar decisiones y pedir resultados. Cuando digo tomar decisiones es, bueno, distribuir el trabajo de algún modo, cambiar algo para que las cosas funcionen. Siempre dentro del ámbito que se le da a esa autoridad. O sea, el jefe de artesanos jamás va a poder decidir cómo tiene, siempre digo, se me confunde el apellido de la empresa de zapatos. Nunca va a poder opinar o tomar decisiones sobre las finanzas de la empresa, de la fábrica de zapatos, pero sí puede tomar decisiones sobre lo que tiene que ver con la fabricación, ¿sí? Tiene el derecho, tiene la obligación, por eso se habla de poder, Carlos, ¿sí? Ese es el término, es el poder para tomar decisión. Brizuela, gracias María. Brizuela, no sé por qué siempre me voy para otra. ¿Sí? Bien. Entonces, uno de los principios que tengo que cumplir es delegar la autoridad en aquellas personas que más que personas son cargos, ¿verdad? Después las personas ocupan los cargos. En aquellos cargos que yo necesito que tengan autoridad, justamente. Ese es el primer principio, porque si no, nadie sabe quién lo guía y siempre uno, por las cuestiones informales, percibe que tiene que hacerle caso al más jefe de todos, ¿no? Es como que yo crea que tengo que hablar siempre con el decano para las cuestiones de la materia, y no, hay un director de departamento. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Hasta ahí sí, profe. Hasta ahí sí. Bien, avancemos. La delegación. La delegación es el proceso, es un proceso que además después se tiene que terminar escribiendo, en el que yo asigno puntualmente esta autoridad, ¿no? O sea, es la forma en la que entonces en algún lugar dirá, el jefe de proyectos informáticos tiene delegada la autoridad para tal y tal y tal. ¿Sí? Es el acto, digamos, de entregar dos cosas. Y por eso acá me voy. Se delega autoridad, por lo que acabo de explicar, y cuando yo voy delegando autoridad, y cuanto más autoridad delego, voy hacia lo que se denomina la descentralización. Y la descentralización armaba ¿qué en la estructura de la organización? Eso lo vimos. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, cómo no. Cuando yo delego autoridad, estoy delegando esto, el poder de dar órdenes y demás. La delegación de la autoridad
se denomina descentralización, ¿no? Descentralizo, lo vimos como ejemplo cuando yo les dije, el presidente está delegando autoridad, o sea, está descentralizando la forma de ir volviendo de la cuarentena. ¿Mm? Creo que estábamos en ese momento cuando estábamos dando este tema. Descentralización es la delegación que hacen los gerentes de la autoridad. Obviamente, reitero, siempre está circunscripta a algo. Ahora, yo puedo delegar más autoridad o menos autoridad. Más delegación de autoridad se dice que la organización está más descentralizada. Eso se aplica en los casos, por ejemplo, en donde las empresas tienen sucursales, ¿sí? Y encima las sucursales siempre están distantes geográficamente. Entonces hay una gran cantidad de delegación de autoridad en el gerente de esa sucursal. Entonces uno diría, bueno, supongamos, son obviamente, reitero, estas son decisiones que se toman, ¿sí? Uno diría, bueno, Walmart debe tener descentralización. ¿Mm? Cada gerente de cada sucursal de Walmart, de las sucursales grandes, supongamos los, ¿cómo se llama esto? Los hipers. ¿Mm? El gerente del hiper tiene que tener bastante autoridad delegada, o sea que ahí hay descentralización. Entonces, más descentralización, más delegación de autoridad hay, se dice que la organización tiende a la descentralización. La descentralización total no puede existir. Es imposible, porque si no estaríamos en el caos. El gerente del hiper de Walmart de Resistencia hace lo que se le ocurre y que es totalmente distinto al del hiper de Corrientes, supongamos, ¿no? Eso es imposible. O sea, hay siempre cosas que quedan retenidas en la autoridad central. Y todas las otras se delegarán. Pero ¿en qué proporción se delegan? Uno dice, la organización tiende a la descentralización. Delego autoridad, estoy descentralizando. Y la pregunta que hice, no es que me la olvidé, la pregunta que hice es, en el organigrama, ¿qué origina la descentralización? La ay, Dios mío. No, no, en la otra. Las cadenas de mando. Las, los niveles. ¿Sí? Los niveles de autoridad. ¿Está? La estructura vertical son los niveles de autoridad. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Volvamos a... Ahí. Volvamos a la delegación. La otra cosa que se delega es la actividad operativa, ¿no? Acá es poder tomar decisiones, acá es hacer cosas. Cuando yo empiezo a delegar actividades operativas, o sea, son procesos simultáneos, chicos. Yo digo, todas las actividades de llevar adelante un proyecto de sistemas, es la actividad operativa, la pongo a cargo de un jefe de proyecto. Son cosas que se hacen simultáneamente, ¿sí? Cuando yo delego, o sea, empiezo a distribuir actividades operativas, surge esta palabra que no es fácil y es larga, debe ser una de las más largas de la lengua castellana, la departamentalización. ¿Mm?
Entonces, fíjense, yo digo, armo equipos de proyectos, estoy como departamentalizando. Todos mis programadores se van a separar como en grupos para hacer los proyectos de sistemas y les pongo un jefe de proyecto a cada uno. ¿Sí? En Brizuela, ¿cómo están departamentalizadas las actividades operativas? ¿Cómo están distribuidas? ¿Qué actividades operativas ustedes vieron que como que se distinguen, ¿no? Producción es una. Después, Administración. todo lo que es los papeles, la parte contable y demás, es otro tipo de actividad operativa que por algún criterio, que no es menor, se la separa, ¿sí? Después está la gerencia Comercialización. de que se tiene que encargar de vender los productos. Ahí hay una serie de actividades operativas muy específicas, o sea, es cómo vendo, cómo armo el reparto, cómo distribuyo la mercadería, ¿sí? Son actividades de comercialización, que son también muy específicas y por tanto no pueden estar bajo el mismo jefe, que sería el jefe de artesanos de producción. No es lógico, porque el jefe de artesano sabe producir. No sé cuánto sabe cuál es el camino, la ruta óptima para distribuir los zapatos de Brizuela. ¿Sí? Entonces, hay un criterio, que lo vamos a ver en la unidad 3, son criterios para justamente hacer esto, delegar las actividades operativas. ¿Qué pasa en la organización visto en forma general cuando yo departamentalizo? Pasa esto, empiezan a aparecer las áreas, ¿eh? No miro así, no miro que tengo 3 jefes, miro que tengo 2 áreas, por ejemplo. En la facultad tengo separadas las actividades que son para las académicas, que es donde están las carreras, eso lo vimos. Separo de las que son de investigación, están juntas las que son toda la relación con el medio, que se llama extensión universitaria, y que nunca puede faltar el área administrativa, que es la que nos paga la luz, compra los splits, nos consigue las fibras para el pizarrón, los proyectores, ¿sí? Tiene que pagar las licencias de Zoom, ¿se entiende? Entonces, ahí yo he separado. Cuando yo quiero ver la departamentalización, miro las áreas, miro así. ¿Qué tengo acá? ¿Cómo se llama este lugar? ¿No? Entonces, en la facultad va a aparecer el decano y las secretarías. ¿Sí? En Brizuela está el gerente general y está producción, administración, recursos humanos, comercialización. ¿Sí? Eso hace la departamentalización, genera la estructura horizontal. Que yo acá les pongo áreas operativas, porque si pusiera área funcional, estoy siguiendo un criterio de departamentalización, y hay muchos. ¿Está? Y para que relacionen que la departamentalización es como yo separo, por un lado separo, ¿no? Producción de comercialización de recursos humanos en Brizuela, separo. Y por otra parte agrupo todo lo que tiene que ver con producción y se la pongo al responsable de producción. Todo lo que tiene que ver con comercialización y se lo pongo bajo la responsabilidad del jefe de administración. De comercialización, perdón, el gerente, ¿no? Y a ellos les doy la autoridad para que manejen sus áreas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Puede repetir lo último, profe? ¿Cuál de todo lo último? ¿Qué sería lo último? Lo ¿Desde que dónde? recién dijo, ahí se me trabó por eso. Bien, perfecto. A ver, esperemos que no esté fallando mi conexión. En Brizuela, lo que hicieron fue... Hay una ventana que está obstruyendo, profe.
Sí, lo que pasa es que es el chat, pero chicos, si... A ver. Salgo y vuelvo a... Bien. En Brizuela, cuando yo digo que departamentalizar es separar, pero a la vez se entiende como que se distinguen las actividades y todas las actividades que tengan que ver con esa actividad principal se ponen bajo esa actividad madre, digamos, estamos en la departamentalización. ¿Sí? Entonces, el gerente general de Brizuela dijo, yo delego operativamente, o sea, yo tengo 4 grandes operaciones acá. Tengo operaciones para producir, operaciones para vender, comercializar, operaciones para gestionar los recursos humanos de Brizuela y operaciones contables, financieras, de papeles, pagar al proveedor, recibir el pago de los clientes. A eso le voy a llamar las actividades administrativas. Entonces, digamos, hay, en esto que estoy exponiendo, hay 4 áreas departamentalizadas. Acá en este ejemplo me estarían faltando 2 de este nivel, ¿sí? 2 acá. Lo siguiente que se hace es decir, bueno, todo lo que es producción, o sea, desde que voy a controlar la materia prima que se recibe, la voy a tener en depósito, voy a hacer el proceso de fabricación, voy a empaquetar los zapatos y los voy a poner en stock para que quien comercialización los pueda vender, va a estar a cargo de producción. ¿Sí? Entonces, todas las actividades que están relacionadas con producir van a parar bajo el área que yo departamentalicé, producción. ¿Se entiende? Todo lo que es comercialización pasa lo mismo, o sea, recibir el pedido del cliente, pedir que se arme el camión de reparto, ver que se carga y trasladar la mercadería y después avisarle a administración que hay que cobrarle a ese cliente, todo eso es comercializar, ¿no? Podrá haber también marketing, o sea, lo que es la difusión de la empresa, las publicidades, etc. ¿Sí? Entonces, lo que pasó es, se dividió en esas 4 funciones Brizuela, en esas 4 áreas, cada una engloba, aglutina todo lo que le corresponde, le compete, o sea, todo lo que es producción, bajo la gerencia de producción, o que tenga que ver con la producción, bajo la gerencia de producción, lo mismo comercialización, pero además pusieron a alguien en cada una. Está el gerente de producción, está el gerente de recursos humanos. A esas personas le han dado autoridad para que maneje cada una de las áreas. Eso es lo que dije. Por eso, son como procesos simultáneos. Pienso en las operaciones y pienso en el nivel jerárquico que va a estar a cargo. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, volvamos a los principios. La responsabilidad. ¿Ustedes son responsables? Me atrevería a decir que para nada. Que para nada. Bien. ¿Por qué para nada? A ver, ¿qué concepto tienen de responsabilidad? Cumplir con lo que nos corresponde. Cumplir con lo que les corresponde y si no cumplen, Hacernos cargo de las consecuencias. hacerse cargo. Miren, en este país enseñar este principio de la organización formal
La verdad que es muy difícil, chicos, ¿no? Tenemos contraejemplos en los que deberían dar el ejemplo a patadas, históricamente. ¿Sí? Es un karma que tenemos en este bendito país. Este pueblo argentino tiene ese karma. Bien, la responsabilidad. En la casa, ¿ustedes vieron cuando en esos momentos, no sé si hay muchos que tengan varios hermanos, ¿vieron cuando hay un momento en que los padres entran en colapso y empiezan a repartir tareas y después dice, quien cumpla o quien no cumpla, ligan todos, nadie sale, nadie, no sé, les quitamos la play, vos no vas a deporte, ¿no? A veces como que viene una tabla rasa, se dice. Y ahí empieza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que son 3 hermanos, Mariano, Sabrina y el más chiquito, Lucas, ¿no? Bien, entonces, a Mariano le tocó poner a lavar la ropa. Y Mariano, como el más chiquito siempre es el que liga las extorsiones y demás, le dice, Lucas, hacelo vos. No, ¿por qué si mamá te dijo que vos tenías? No, hacelo vos. A vos te toca, mira que si no, no sé, le cuento a mamá que el que rompió el farol del patio fuiste vos, ¿no? Bien. Cuando viene la mamá de estos chicos, ¿a quién le tiene que pedir explicaciones de que se paró el lavarropa porque se puso mal algo? No se cerró la caja del jabón y del enjuague. Al más grande. Al más grande. Al más grande. Porque por más que a él se le haya ocurrido delegar la tarea en su hermano, cosa que además como hermanos me parece que es algo de uso y costumbre, pero yo no sé si está bien. Si es ético, digamos. La tarea te la asigné a vos, Mariano, no se la asigné a Lucas. Así que el responsable de que haya pasado lo que pasó, sos vos, porque además, obviamente, tu hermanito tiene 6 años y vos tenés 18. Y el que tiene que saber manejar el lavarropa para que no se pare, sos vos, no es el de 6 años. ¿Sí? O sea, también hay una asignación de tarea y la responsabilidad que conlleva eso, obviamente orientada a, bueno, la capacidad que uno tiene para asumir esas cosas, ¿no? En la casa. En las organizaciones se supone que somos todos grandes, todos tenemos las habilidades para haber entrado en esa organización. Bien, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una planificación que cumplir que por varios motivos, el primero por haber dado tratar esto, ¿no? Yo ahora debería estar dando dirección. Bueno, pero ustedes pidieron repasar organización formal. Perfecto, los principios. Me atraso en la planificación. Bien. Hay una justificación, la planificación es flexible, se arma y está pensada para tener imprevistos, pero obviamente que si hay una demora, no le van a ir a pedir a Melina las explicaciones, me las tienen que pedir a mí y soy yo las que las tienen que dar, ¿no? Entonces, aunque haya delegación de determinadas cosas, la responsabilidad es justamente el principio que dice, hay que responder por aquellas cosas que a uno le asignaron, ¿sí? La estoy diciendo no técnicamente, digamos. La responsabilidad es el principio de la organización formal que indica que sobre lo que a mí me asignaron, me delegaron, yo soy responsable. Si, aunque yo haya subdelegado eso, los resultados son mi responsabilidad. Y yo tengo que responder por lo logrado, ¿no? Con lo cual me van a felicitar, y responder por lo que no pasó. ¿Sí? ¿Está?
Sí, profe. Bien, entonces, la responsabilidad es indelegable. No hay que mandar al hermanito más chico a hacer lo que a uno le asignaron. Eso que quede ya como también ejemplo familiar, ¿no? Entonces, yo siempre me tengo que hacer cargo de lo que se me delegó. Más allá de que yo pueda, por ejemplo, en nuestro caso, Melina es la que está controlando si ustedes entraron, si ustedes entran y salen, bueno, todas esas cosas, porque bueno, ya no me da a mí la capacidad para estar dando clase y controlando eso en este esquema, ¿no? Si estuviéramos en la presencialidad, se toma asistencia y se terminó el problema, ¿no? Bien, pero que Melina haga eso todos los días, en todas las clases, es responsabilidad mía. ¿Se entiende? Porque yo tengo que hacer un seguimiento de que ustedes están entrando, de los que les pasa que no entran. ¿Mm? Bien. ¿Se entendió? Bien. División del trabajo. La división del trabajo tiene que ver un poco con esto de lo que habíamos hablado de la descentralización de las actividades. Yo tengo que pensar cómo separo un trabajo, cómo lo factorizo, ¿m? Si es que conviene factorizarlo. ¿Qué sería esto? Que, por ejemplo, vieron que más o menos han percibido que para hacer un zapato hay un proceso, ¿no? ¿Sí? Ese proceso puede hacerlo, yo les dije, un zapato entero lo puede hacer un artesano, o puede que yo, no sé si es lo más óptimo, ¿no? En ese proceso, pero puede que yo diga, bueno, la etapa de, no sé, amoldar está a cargo de un artesano. La etapa de darle color está a cargo de otro artesano. Entonces, todos los zapatos pasan por cada artesano porque ellos están a cargo de cada etapa. Ahí estuve dividiendo el trabajo. ¿Sí? Vamos a la facultad. Ustedes vieron que en mesa de entrada, no sé si alguien llegó a hacer algún trámite ahí, uno presenta la nota. Claro, cuando hay exactamente, Gabriel, cuando el área de producción a su vez se divide, ¿sí? Está, entonces yo empiezo a armar los sectores de producción. ¿M? Eso es la división del trabajo, ¿sí? Básicamente es cuando una actividad por algún motivo es dividida, factorizada en subactividades por alguna necesidad de especialización. ¿Eh? En el caso de la facultad, yo podría decir, bueno, la persona que está en mesa de entrada se encarga de recibir la actuación, darle entrada en el sistema, armar el lote, ir distribuyendo por las distintas oficinas y luego, no sé, almacenar las copias que tengan que estén a cargo, ¿no? O hacerse cargo de guardar la documentación que ya está tratada, ¿sí? Bien, pero también yo puedo decir, bueno, en la mesa de entrada de la facultad yo tengo una persona que es la que recibe y da el alta en el sistema a la actuación, que le pone un número, pero otra persona es la que reparte las actuaciones en las distintas áreas de la facultad, ¿no? O sea, puede llegar una nota al decano, una nota a la directora de planeamiento pidiendo un curso, ¿eh? Un pedido de título que entonces tiene que ir a secretaría académica. Entonces, repartir esas notas las hace una persona y toda la otra parte de recibir y registrar la hace otra. Ahí dividí el trabajo. En el primer caso, una persona hacía todo. En el segundo ejemplo, tengo dos personas
para digamos, el proceso en sí. ¿Mm? ¿Se entendió? Esto sería como Mariano carga el lavarropa y el pobre Lucas cuelga la ropa, ¿sí? Eso sería una división del trabajo. ¿Mm? Visto desde la parte de lavar la ropa. Ahora, si son todas las tareas domésticas, seguramente, y más en esta época, cada uno se encarga de algo. Uno limpia, ¿sí? Todas las tareas domésticas. O sea, el trabajo de la casa podría ser nuestra gran actividad. Bueno, una cocina, el otro es el que lava los platos, el otro el que lava la ropa, el otro el que limpia la casa y cada uno se arma su cama. Así estoy dividiendo el trabajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, más vale que ayuden a organizar la casa después de todos estos ejemplos. La unidad de mando. Este es un lindo tema para charlarlo a nivel hogareño. ¿Cuántos jefes tienen ustedes en su casa? Qué buena pregunta. ¿Eh? 2. 2, generalmente hay 2. Ahora, hay uno que tiene autoridad sobre determinados temas y hay otra persona que tiene autoridad sobre otros temas. ¿Es así o no la distribución de autoridad? Sí. Más o menos. Bien. Bueno, en las organizaciones se necesita que la gente tenga un solo jefe. Eso es lo que dice la unidad de mando. Responder a alguien, o sea, los programadores del equipo A tienen que responder solo a un jefe de proyecto. Los programadores del equipo B tienen que responder solo a un jefe de proyecto, ¿sí? Hay una forma de estructurar, lo vamos a ver en la unidad 3, que vulnera esto, pero bajo ciertas condiciones que yo diría son bastante similares a lo que pasa en la casa, ¿no? O sea, yo puedo tener 2 jefes, sí, pero cuando se sabe y queda muy claro que hay un jefe que pone orden sobre determinadas cosas y hay otro jefe al que hay que responder por otras. ¿Mm? Eso es se va a llamar la organización matricial. Pero en principio la idea es que uno tenga solo un jefe en las organizaciones, es necesario esto, ¿no? Entonces, yo sé que para cualquier problema de mi actividad docente recurro a la directora de departamento. ¿Mm? Las organizaciones, chicos, son sistemas muy complejos. Esto siempre aparece combinado con algo, ¿no? Con otro tipo de autoridad que no es la lineal. Esta autoridad que se habla acá es la autoridad lineal, es la que tiene una persona sobre los que dependen directamente. ¿Mm? Bien. Uy, apareció el negro otra vez. Bien. Tramo de control. ¿Qué es el tramo de control? Es la cantidad máxima de secciones o personas que puede manejar un jefe eficientemente. Exactamente. O sea, ese número que es una cantidad de áreas, como bien dijo él, o personas, cantidad de áreas o personas que alguien puede dirigir directamente con eficiencia y eficacia, depende de varias situaciones. La primera es si esta persona tiene capacidad para dirigir. La segunda es cuál es la complejidad de la tarea. Y la otra también es la capacidad de los subordinados, ¿no? De las personas que se tienen a cargo. Bien. El tramo de control, entonces, me voy a volver al grafiquito, miro a este jefe y veo cuántas áreas tiene a su cargo.
Acá, ¿cuál es el tramo de control de este gerente? 2. 2. Tiene esta área y tiene esta otra. El gerente de Brizuela, ¿cuál es el tramo de control? ¿Qué gerencias gerencia? O sea, a él le reporta directamente el gerente de producción, el gerente de recursos humanos, el gerente de administración, el gerente de comercialización. No recuerdo si hay otra gerencia, me parece que no. 6 o 7 eran, profe. 6 o 7. Bien. El tramo de control de esa persona es 6 o 7, o sea, todos los que al gerente le reporten directamente. Bien, acá hay 2, ¿no? Esta persona tiene un tramo de control de 2. Este gerente, ¿qué tramo de control tiene? 2 también. Y este, 1. Ahora, otro ejemplo. Los grupos de investigación de la facultad son uno, que es el director, y no más de 4 personas, cada una dedicándose a una parte de la investigación. El tramo de control promedio de un grupo, de un director de investigación, está en 4 personas en la facultad. A lo mejor en el CONICET es distinto, ¿sí? Pero ese es un ejemplo de personas a cargo directamente, ¿sí? Acá yo podría decir que en este nivel operativo puede haber 100 personas, con lo cual este jefe, este supervisor, tiene un tramo de control de 100, ¿sí? Ya maneja personas directamente. Acá yo tengo áreas que dirigir. ¿Se ve? ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, los gerentes medios y altos tienen tramos de control en términos de la cantidad de áreas que dependen directamente. Los jefes puede ser que tengan departamentos a su cargo o gente directamente, cantidad de gente. Si tienen gente directamente, tengo que decir qué cantidad de gente tienen a cargo, ¿sí? Si tengo departamentos o sectores a cargo, sectores a cargo, porque ya son jefes de departamentos, sectores a cargo, digo qué cantidad de sectores tienen, ¿sí? A cargo. Es un número. Es un número óptimo, que el óptimo depende de la organización que se esté estudiando, ¿no? ¿Sí? No, al contrario. Ah, pará. Vos decís que cuando me acerco a los niveles operativos, bueno, claro, porque cuando me acerco a los niveles operativos, yo después ya tengo gente a cargo. Y la gente siempre es más numérica, más grande numéricamente que gerentes a cargo de áreas. Exactamente. La cantidad de áreas a cargo numéricamente es siempre menor. Pero fíjense este ejemplo. El jefe de una cuadrilla de barrido de la municipalidad puede tener 20 personas a cargo. Su cuadrilla es de 20 personas, ¿sí? El director del grupo de investigación tiene 4. ¿A qué se debe eso? A la complejidad de la tarea. Pero ellos ya dirigen directamente personas. Entonces, su tramo de control es el número de personas a cargo directamente. Por supuesto. Pero la estructura se termina armando pensando también en el tramo de control, Martín. ¿Sí? O sea, si yo tengo que armar un siguiente nivel,
lo más probable es que diga no. Estas áreas son muy complejas, el gerente general tiene que tener menos gerencias a cargo, tengo que armar un siguiente nivel. Bien, la unidad de objetivos. ¿Y eso qué es? ¿Qué dice la teoría? Que todas las partes aporten para el cumplimiento del objetivo principal de la organización. Claro, yo no debería tener en Brizuela un departamento de comida rápida, porque esa área no va a tener ningún tipo de sentido. Como dentro de producción de Brizuela no sería conveniente tener... chicos, un segundito, mil perdones, pero me están llamando de urgencia. Producción, yo no debería tener, por ejemplo, funciones u operaciones que tengan que ver con el marketing de la empresa, porque el marketing no aporta a producir bien los zapatos, ¿se entiende? Entonces, la unidad de objetivos es todo lo que está dentro de la estructura de la organización tiene que aportar a los objetivos organizacionales o a lo que la empresa se dedica. Pero además, dentro de cada área yo tengo que tener una coherencia. Pongo actividades que aporten a esa área. ¿Se entiende? Bueno, sigo entonces. Este lo voy a dejar para lo último. Vamos con cadena de mando, que se me confundieron hoy. Vuelvo al organigrama. La cadena de mando es la secuencia de autoridad lineal, esa que vimos que se delega, la autoridad lineal, la secuencia de autoridades lineales desde el primer nivel jerárquico de la organización hasta llegar al nivel operativo. Entonces, vamos a poner en color lila. Esta es una cadena de mando cadena porque es este se une con este, ¿sí? Por eso se le llama cadena. Esta es otra cadena de mando. Debería ser como eslabones, ¿no? Este es un eslabón, este es otro eslabón. Y, ¿me queda alguna o no? Sí, profe. Me queda una. Esta con esta. Y a su vez, este con este. ¿Sí? Ahí traté de hacer los eslabones de la cadena. ¿M? En el del color marroncito. ¿Sí? ¿Está? Entonces, cadena de mando es la sucesión de niveles de autoridad lineal desde el máximo nivel jerárquico hasta llegar a la línea de supervisión, o sea, la que ya va a tener personal directamente. ¿Se entiende? Bien. Borramos todo y me vengo. Definición funcional. ¿Qué dice eso?
Aprovechen para leer los apuntes, chicos, porque después, ahora es donde se lee, no me tiren cualquier cosa, porque si no, nunca vamos a aprender. Es No, la yo digo, descripción del propósito y funcionamiento de cada sector. es la, Descripción del funcionamiento y el objetivo de cada sector. ajá, pero tiene que tener una condición eso. Yo tengo que tener la definición funcional, que es como él dijo, perfecto. Lo tengo que escribir, lo tengo que definir, todo eso está bien. Ahora, la definición funcional dice que no puede haber dos unidades organizativas que se dediquen a lo mismo. No puedo tener dos mesas de entrada en la facultad. No puedo tener no sé, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, porque los dos se encargan de lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un área, esa área existe, está para un objetivo específico y no puedo tener otro que tenga lo mismo. No puedo tener dos gerencias administrativas en Brizuela. ¿Mm? Lo que puede llegar a ocurrir es que yo tenga en una sucursal de Brizuela que la pongan, supongamos, en Jujuy, ahí puedo tener un departamento administrativo que va a depender funcionalmente, eso lo vamos también a ver en la unidad 3, de la gerencia central. Pero va a tener una función y dentro de la sucursal no tengo dos departamentos administrativos. ¿Se entiende? Bien, y la última, la eficiencia. La eficiencia es que yo tengo que tratar de armar una estructura que logre los objetivos sin muchos recursos, no es sin muchos recursos, con, digamos, con la menor cantidad de costos posibles, ¿no? Y que sea una estructura, una organización formal que avance hacia los objetivos organizacionales, ¿no? Eso que habíamos visto como la segunda forma, el progreso hacia el fin, que se hablaba ya arriba, al principio de la unidad 2, como la segunda forma en que la organización logra la homeostasis, ¿sí? Todas las operaciones las tengo que definir y hacer pensando en un modo eficiente de funcionamiento. ¿Mm? ¿Está? Esto tiene que ver ya con la distribución de los recursos y cómo se logra los objetivos. ¿Mm? Voy a dar un ejemplo. Si en Brizuela estoy empezando a tener mucho residuo de cuero porque el artesano no está haciendo bien las cosas, y bueno, no estoy manteniendo la eficiencia. Porque para un par de zapatos gasté, no sé, 40 metros de cuero. Eso no es eficiente. ¿Está? Pero además la eficiencia, acá como principio de la organización formal, es si yo todo esto, los otros 9 principios, los pensé bien, tengo que tener una estructura que ande sola, digamos. Eso sería la eficiencia. Entre comillas que ande sola, ¿no? Que no haya... a ver, si yo no cumplo con la definición funcional, tengo que pagar 2 áreas, 2 sueldos, dobles sueldos, para que hagan lo mismo. Y ninguna va a hacer nada porque nadie va a saber a qué mesa de entrada más llevo algo. Se van a perder papeles, uno va a decir, el típico caso, no, yo no lo recibí, lo habrá recibido la otra mesa de entrada. ¿Está? Entonces, no solo es la cuestión de recursos y el uso de los mismos, sino que si todo lo demás está bien pensado, la organización
tiene un modo de funcionar eficiente. Por lo menos desde la estructuración. Bien, estos son los principios. Cuando en el parcial les pongamos principios, tienen que hablar de estos 10. ¿Qué es lo que pasó en el trabajo práctico? En el trabajo práctico, lo que les está pidiendo la profesora son elementos en realidad de este subsistema, ¿sí? O sea, dentro de lo que es el sistema a administrar, son elementos de la organización, las áreas, las gerencias, ¿sí? Lo que tiene que ver con la estructura en sí, no con los principios que yo tengo que pensar y que mi estructura resultante tiene que cumplir, ¿sí? ¿Está? Entonces, lo habíamos visto acá, chicos, que conforma la estructura organizacional. Entonces, la estructura organizacional, la estructura formal, tiene las partes, que nosotros llamábamos elementos en la unidad 1, que serán las gerencias, cada área, un departamento, un sector, un equipo. Y luego las relaciones. Entre las relaciones voy a encontrar líneas de autoridad, lo vimos recién, la autoridad lineal, y líneas de coordinación, que es la que se da entre, por ejemplo, dos gerencias para poder concretar algo. La gerencia de producción tiene coordinados los tiempos de entrega de los productos terminados a la gerencia de comercialización para que esa los venda y los reparta. ¿Está? Entonces, cuando se hablan de elementos de la organización formal, tengo que hablar de esto. ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuáles son las gerencias? ¿Qué relaciones? ¿Quién tiene autoridad sobre qué relaciones hay? Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a empezar entonces con la función de dirección. 5 minutitos mientras busco la proyección.
Bien. La pregunta que nos vamos que les voy a preguntar ahora, o la situación que me van a tener que resolver, es la siguiente. Cada uno de ustedes es el referente del grupo de estudio que estamos a un mes de tener que hacer esa entrega, ¿no? De los dos trabajos prácticos, el de algoritmo y el de física, ¿no? Hay algunas actividades que ustedes están percibiendo que no fueron correctamente entendidas y se nos está cortando el tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que se había acordado que en la primera de las actividades, que era investigar, había que investigar 4 libros y hacer la cita de esos 4 libros digitales para poder tener el panorama completo del tema. Y los chicos del grupo que estuvieron a cargo de eso entendieron que había que elegir uno de los 4 libros. Por otra parte, hay un planteo de uno de los integrantes del grupo que quiere trabajar solo en la actividad que le fue asignada, ¿sí? Muchos de ustedes habían propuesto que había 2 alumnos a cargo de una actividad, ya sea para los 2 trabajos o por tipo de trabajo. Entonces la pregunta que les hago primero que nada es si está todo bien, si eso está bueno funcionar de este modo. Y en todo caso, si la respuesta es que no está bien, les pregunto, ¿qué harían y qué utilizarían para resolver ambas situaciones? ¿Sí? Así que los dejo pensando 5 minutitos. Termino decidiendo por Robbins. Hay muchas teorías sobre la cuestión de qué tiene que tener un gerente para poder ser tal, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar con esta, que es de Katz, y dice que
entre las habilidades está el manejo de los recursos humanos. O sea, yo le pondría ahí más la palabra administrar a las personas, saber sacar lo mejor, o sea, poder entender al compañero qué le pasa. Gestionar el tiempo, tener capacidad de análisis, tener capacidad de negociación, poder gestionar los proyectos, porque los proyectos tienen recursos y tiempos específicos a los que hay que llegar. Tener la posibilidad de tomar decisiones. Hay a gente que le cuesta mucho tomar decisiones, pero un gerente tiene que tener esa habilidad, ¿no? Habilidad y como seguridad en que en arriesgarse a una decisión que él considera es la correcta. Y por último, también saber que tiene que trabajar en equipo él mismo. Por más que sea gerente, forma parte de un grupo humano al que tiene que acompañar y facilitarle las cosas. ¿Se está viendo ahí o ahí otra vez? Bien. Vamos a ver cómo se categorizan o se tipifican estas habilidades gerenciales, ¿no? Estas son todas son habilidades, pero son como de distinto tipo de habilidad. Entonces, esto lo plantea Álvarez. Las habilidades gerenciales son 3. La primera de ellas son las habilidades conceptuales, que son aquellas que nos permiten justamente poder analizar, comprender impactos de determinadas cosas, poder hacer abstracciones para poder entender las interrelaciones que hay entre los sucesos. La capacidad para poder aplicar, pero también desarrollar lo que uno ha aprendido con la experiencia. Todas esas son habilidades conceptuales. Después aparecen las habilidades humanísticas, que yo no sé si en el apunte no dicen humanas. Bueno, estas habilidades no son, las 3 habilidades son humanas, porque la tiene que tener el gerente, que por ahora son seres humanos. La habilidad humanística se refiere al sentido humanístico, ¿no? A tener esa contemplación y empatía hacia los otros seres humanos con los que trabajamos, ¿no? Entonces, por eso esa habilidad humanística. Esta es la habilidad que justamente hace que un gerente interactúe, ayude, guíe, comprenda al personal que tiene a cargo, ¿no? O sea, cuando ustedes quieren saber qué le pasa al compañero porque no se puede o no quiere incorporarse al grupo y quiere trabajar en forma aislada, están poniendo en práctica la habilidad humanística. Y por último, pero no menos importante, la habilidad técnica. Yo tengo que saber de lo que estoy dirigiendo. A ver, pueden no dominar física, ¿no? Para ser concretos en el ejemplo. Puede que la física no la estén dominando, pero seguramente los contenidos de lo que están por hacer en el trabajo práctico, y bueno, el profe los explicó, ustedes trataron de hacer los trabajos prácticos, o sea, entender esos temas de física es el desarrollo de la habilidad técnica para el caso que estamos llevando adelante, ¿no? El caso ejemplo que estamos llevando adelante. Las habilidades técnicas refieren a que justamente quien esté a cargo de una gerencia, independientemente del nivel, tiene que saber conocer lo técnico y
tener experiencia en eso, ¿no? Entonces, obviamente, el jefe de producción de Brizuela es alguien que conoce muchísimo del proceso de fabricación, ¿no? Y lo más probable es que el dueño de la empresa en algún momento haya fabricado zapatos, ¿sí? O por lo menos los vio hacer mucho. O sea, tiene que conocer lo que se produce en la organización, digamos. ¿Mm? Bien. Ahora, lo que es cierto es que dependiendo de cuál es la jerarquía de esa gerencia, la proporción requerida de esas habilidades varía. Para la alta gerencia, ¿cuáles son las habilidades más necesarias? Acuérdense que la alta gerencia tiene que pensar en el macroentorno, posicionar a la organización de un modo ventajoso. Imagínense todo lo que al presidente de la nación le está pasando en estos momentos, que no es solo la cuestión de la cuarentena y la salud, hay impacto en la economía, hay impacto en las relaciones diplomáticas, ¿sí? Bueno, por ese motivo, la proporción de las habilidades conceptuales respecto de las otras dos le son más requeridas, ¿no? O sea, tiene mucha más proporción de habilidades conceptuales que de las técnicas. ¿Lo ven? Estas son... Bien. Perdón, acá, de las técnicas. ¿Sí? En cambio, la gerencia media, fíjense que más o menos tiene proporciones similares. ¿Eso por qué? Porque la gerencia media también tiene que tener habilidad conceptual porque es la que tiene que interpretar el plan estratégico para llevarlo a su área, ¿no? Y por supuesto tiene que dominar, conocer los procesos que se manejan. O sea, el gerente de comercialización de Brizuela tiene que tener muy claro cuál es su flota de transporte, cuáles son alternativas de transporte, aunque en sí no se encargue de armar la ruta óptima, pero sí tiene que saber cuántas rutas óptimas hay. Entonces, necesita de habilidades técnicas y conceptuales prácticamente en la misma proporción. En cambio, la gerencia de primera línea, como está a cargo de las operaciones, ¿sí? El jefe de proyecto de sistema tiene que saber dominar el lenguaje, dominar la metodología, marcar en los tiempos, saber cuál es el programador que mejor anda en este tipo de desarrollo, se le exige o requiere un desarrollo muy profundo de las habilidades técnicas, pero obviamente también de las conceptuales, porque también tiene que saber interpretar una planificación, tomar decisiones, ¿sí? Un segundito, chicos. Uy, está complicada la mañana, disculpa.
Bueno, disculpas chicos, creo que no vamos a tener más interrupciones. Bien, entonces, les decía, la gerencia de primera línea también necesita planificar, necesita comprender las tácticas, poder comprender cuáles son lo que anda bien y lo que no anda bien dentro de las operaciones que dirige, ¿sí? Tiene que planificar, tiene que saber organizar y distribuir las tareas operativas. Fíjense que nunca les hablé de las humanísticas, y sin embargo, ¿qué pasa en las humanísticas para los 3 gerentes? Son iguales. Son iguales, porque vuelvo a lo que les dije primero. Los gerentes, así sean con 3 supergerentes a cargo o con 800 empleados, maneja personas. Los 3 niveles gerenciales manejan personas. Las cosas se logran con las personas. Entonces, la habilidad humanística es requerida en todo momento, porque el problema, digamos, de que alguien no esté logrando los resultados porque tiene un problema personal es igualmente válido para si el problema lo tiene el gerente de comercialización, para este gerente, ¿sí? Para el gerente general, si el problema lo está teniendo su gerente comercial, que para el gerente de primera línea, si, supongamos, el jefe de artesanos de Brizuela, su artesano maestro está teniendo un problema personal. Es igualmente válido, igualmente preocupante, igualmente impacta. Imagínense ahora los gerentes con esto de que está todo como muy paralizado, qué pasa con los sueldos del personal, ¿no? Y por más que un gerente por las responsabilidades gane más que el empleado, y los dos necesitan sueldo. Entonces, las habilidades humanísticas son en igual proporción de importancia para las 3 gerencias porque se trabaja junto con las personas. Y las cosas se consiguen gracias a las personas. Bien. Esto que les voy a mostrar, yo sé que ustedes ni habían nacido. Les voy a pedir que lo lean. Los ubico primero. Es una conferencia, y esta conferencia, la conferencia de la que trata el artículo, es el artículo es una entrevista que le hace un periodista del Diario de la Nación a Bill Gates en 1996. Pero hablan de una conferencia que él da a fines de 1995 que se llama La información bajo tus dedos o al alcance de tus dedos. El título era así, La información al alcance de tus dedos, año 2005. O sea, en el 95 estaban hablando de 10 años posteriores, ¿no? Así que bueno, les pido que leamos un poquito. El periodista les dice, en su conferencia del año pasado, usted dijo que algunas cosas nunca cambian. ¿Cuáles son esas cosas? Entonces Bill Gates le dice, bueno, creo que hay cosas básicas en la vida cotidiana que nunca van a cambiar. Las personas siempre van a tener que trabajar, las personas siempre van a tener intereses personales o hobbies, siempre van a querer entretenimiento y siempre van a querer interactuar o necesitan interactuar con otras personas. Lo interesante de esto va a ser cómo la tecnología mejorará tales actividades. En esencia, el aprendizaje, el trabajo y las relaciones sociales no van a ser muy diferentes a cómo vivimos y actuamos hoy. Son las herramientas y mecanismos que usamos en estos aspectos de nuestras vidas los que cambiarán. Entonces el periodista
insiste. Sí, sin embargo, más tarde o más temprano hay cosas que van a cambiar. ¿Qué transformaciones en el estilo de vida de la gente espera usted a raíz de la instalación de la autopista de la información? En el 95, chicos, se estaba consolidando Internet. Bien. Estimo, dice Bill Gates, estimo que habrá muchos cambios en la próxima década. Una vez que la autopista esté ampliamente implementada, habrá grandes cambios. Las computadoras serán más diminutas y serán un instrumento de prácticamente todas las industrias de la comunicación. Los dispositivos portátiles también serán parte de un nuevo cambio en el estilo de vida de la gente. ¿De qué hablaba Bill Gates acá en este último párrafo? ¿Qué predijo Bill Gates en ese último párrafo? ¿Los celulares? Celulares, sí, computadoras. el tercer brazo y el alma de todos ustedes, ¿no? O sea, a alguien hoy le sacan un celular, a ustedes sobre todo, porque ustedes se criaron, chicos, ya con los celulares existiendo. Es sencillo. No es solo una cuestión no sé, de adicción a la tecnología. Ustedes son chicos que han nacido con esta tecnología móvil, portátil, diminuta. ¿Sí? 1995. Y además, vuelvo acá. El aprendizaje, el trabajo va a ser muy diferente. ¿Qué nos está pasando en estos momentos? Sin duda, acelerado por el COVID, ¿no? En la Argentina lo que estamos viviendo en el término que habló Bill Gates fue acelerado por el COVID. ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde estamos trabajando? ¿Dónde estamos aprendiendo? ¿Dónde estoy dando clases yo ahora? En Internet, en el entorno digital. No, sí, pero ¿dónde? Yo no estoy en el ciberespacio, porque holograma todavía no soy. ¿Dónde? En su casa. En mi A casa. ¿Y través ustedes de dónde la gran están? autopista, como dicen ellos. Ah, bien. En realidad, más que 10 años, predijo 20, ¿no? ¿Y alguien puede decir que Bill Gates no sabe programar? O sea, el potencial que él vio en todas estas tecnologías, más allá, obviamente, de su capacidad, su habilidad conceptual, que es indiscutible con esto que les estoy mostrando, él se dedica y logra hacer lo que es, pero por el gran conocimiento que además le permitió ver la potencialidad de la programación. ¿Sí? Por supuesto, él y ay, por Dios, se me fue el nombre del de iPhone. Steve Jobs. Steve Jobs. ¿Sí? Y bueno, chicos, en este texto, obviamente, ¿qué predomina como habilidad gerencial? La habilidad conceptual. La conceptual, pero nadie puede negar que pudo definir cuál iba a ser tecnológicamente la tendencia de la tecnología. Y eso es saber qué capacidades de fabricación cada vez más pequeña de los dispositivos, etcétera, etcétera, podía volverse, y que un software puede hacer un montón de cosas. ¿Mm? Bien. Vamos a ver entonces, con esto les ejemplifiqué el tema de las habilidades. Ahí obviamente las humanas no podemos ver mucho, ¿sí? Simplemente comprender lo que socialmente puede significar, pero no es en el contexto de él como líder, ¿no? Habría que ver
qué tan humano fue Bill Gates mientras dirigía Microsoft, porque ahora saben que se retiró. De Steve Jobs sí se habla muchísimo, hay videos que dicen cómo se trabajaba en iPhone cuando él estaba en Apple, perdón, cuando él vivía. Pueden buscarlo para ver qué pasaba con las habilidades humanísticas. Bien, ahora vamos a hablar de los factores, ¿sí? Quedamos en que las habilidades son aquellas capacidades y conocimientos que alguien que gerencia tiene que tener y que se desarrollan, ¿sí? Se van perfeccionando y adquiriendo con la experiencia. Ahora vamos a ver a qué recurre alguien que tiene que dirigir. Bueno, al momento de dirigir, las personas, los gerentes, se interrelacionan con las personas a través de la motivación, el liderazgo y la comunicación. Para el parcial son 3 habilidades y coincidentemente son 3 factores. Y acá se los puse así para que desarrollen la ayuda mnemotécnica. Motivación, liderazgo, comunicación, MOLICO. ¿Ven? 3 factores de la dirección. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, la motivación está digamos, el mecanismo es, no sé, una necesidad insatisfecha. Esto estoy por hablar en forma general, ¿no? Bueno, ya esta mitad de mañana podemos tener, no sé, deseos de comer o no sé, algo, ¿no? O sea, hay hambre, eso genera un deseo, uno piensa en algo y eso genera una tensión. ¿Qué hago? Voy, busco, detengo la clase para ir a buscar una manzana, ¿sí? Esta tensión me va a inducir a concretar una acción que es la que me va a satisfacer esta necesidad. Ese es el mecanismo básico de cualquier motivación. Ahora, ¿qué pasa en las organizaciones? Si bien la motivación es el impulso y deseo de satisfacer una necesidad, que tipos de necesidades tenemos muchas, en la organización la motivación es lo que nos tiene que impulsar y desear lograr metas. ¿Sí? Por lo tanto, hablamos de alcanzar metas organizacionales, ¿no? Y ahí también, por supuesto, entra la cuestión de las personas. No todas las personas tienen la misma motivación a adherir a los objetivos organizacionales. Para poder entender lo que es, o cuáles son las necesidades que pueden surgir en el personal y que obviamente los mismos gerentes la tienen, ¿no? Porque uno habla como en tercera persona, pero el gerente también tiene sus necesidades. También, chicos, hay muchas teorías. ¿Sí? Nuevamente reitero, me decido por Robson, más allá de que yo les voy a indicar en qué página está específicamente esta teoría de la que vamos a hablar, aparecen otras que están muy buenas, sobre todo la de Mitzberg, que completa a Maslow. Nosotros vamos a ver una teoría, la básica, la inicial, que la verdad que tipificó bastante bien las necesidades. Todo lo demás que vino es ver lo mismo de otro modo, que es la teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, ¿sí? Que era sociólogo y psicólogo. Él plantea una pirámide de necesidades, una pirámide que además la llama jerárquica. Esto no tiene nada que ver con la pirámide con la que dibujamos la estructura genérica de la organización, ¿eh? Se eligió la pirámide, pero no, Maslow eligió la pirámide, pero no está correlacionado con los niveles organizacionales. Y plantea cinco tipos de necesidad. Las fisiológicas o básicas, que son las que se tienen que dar como condición y que se tienen que satisfacer sí o sí.
En la cuestión personal, el hambre, el sueño son necesidades básicas. Dentro de una organización, el sueldo, el puesto de trabajo, tener los recursos que necesito para trabajar son necesidades básicas. ¿Mm? Las de seguridad refieren, bueno, por supuesto, en el caso personal, la seguridad tiene que ver con que, bueno, no salga a la calle y me asalten, ¿no? Necesidad insatisfecha si las hay. Bueno, ahora que estamos todos encerrados no hay problema, pero en el empleo, en las organizaciones, la seguridad tiene que ver con la estabilidad laboral, con saber que uno tiene una previsión, una obra social, saber que uno está en blanco, saber que por los aportes algún día uno va a cobrar jubilación. ¿Mm? Luego aparece la necesidad social o de asociación, también la pueden encontrar así. ¿Y a esta qué se refiere? Bueno, esta es la central, digamos, porque nosotros sabemos que las organizaciones son sistemas sociales y que nuestra organización está formada, por tanto, por personas que necesitan estar agrupadas, que necesitan estar incluidas en algún grupo, ¿no? Ustedes seguramente tienen muchos grupos sociales. Tienen en estos momentos el grupo de estudio de la facultad, que sería como el grupo más organizacional, más formal, ¿no? Porque tienen trabajo que presentar, tienen parciales, tienen, ¿no? Seguramente después está el grupo social de sus amigos y seguramente si alguno practica deportes tendrá el grupo social del deporte, en donde también, ¿no? Hay desafíos, hay, qué sé yo, torneos, ¿eh? Pero en todos, seguramente ustedes necesitan sentirse integrados. Por eso llama la atención mucho lo que le pasa a este compañero que quiere hacer solo la tarea, ¿no? O sea, hay un problema acá, en esta necesidad. Es raro que alguien no quiera estar integrado. Puede ser porque no logra integrarse al grupo, o sea, cuando dice uno me llevo muy bien, no me los banco a mis compañeros de grupo, que eso hay que trabajarlo, como puede ser alguna cuestión ya de personalidad que en las organizaciones siempre hay que verla y resolverla, ¿no? Bien, esta necesidad entonces de asociación o social es la que hace que cualquier persona que trabaja en una organización necesita sentirse parte del grupo de trabajo al que pertenece formalmente. ¿Mm? Luego viene la de estima o de reconocimiento, también van a encontrarla en alguna bibliografía, que es la de que necesitan las personas en cuanto a ser reconocidas por su trabajo, ¿no? Y esto forma parte de, generalmente, el reconocimiento tanto de sus pares como de sus superiores por lo que él aporta, ¿no? Fíjense, no sé si pusieron atención o asisten al McDonald's de acá y al Burger King, ¿sí? En el McDonald's, y está en la sucursal de acá del shopping estaba, satisfacer esta necesidad de estima, McDonald's lo hace poniendo el cuadrito con la foto del empleado del mes, ¿sí? Eso estaba acá, ¿no? Bueno, ese empleado del mes es reconocido por algunos criterios que tiene McDonald's. No sé cuáles serán. Es el que, no sé, los clientes opinan que mejor atiende. La verdad que ignoro los criterios, pero sí es la forma en que ellos satisfacen esta necesidad de estima. Reconocer a esa persona ante todo no solo su equipo de trabajo, sino los clientes, ¿no? Cuando uno está esperando el pedido, ve quién es el empleado del mes.
Burger King, por ejemplo, lo que hace es, vieron que ellos atienden con una viserita, con una gorrita. Bueno, a mí me había llamado la atención una vez porque una chica tenía la gorrita llena de pines, unos pines muy bonitos, cada uno decía algo. Bueno, cada vez que una persona logra un pin es porque está teniendo un reconocimiento ante todos, ¿m?, del logro que ha tenido. Y yo supongo que la suma de los pines, si completan los pines, lo postulan o le dan el potencial para quedar tal vez encargado de turno, capaz, ¿no? Bien, y la última necesidad es la de autorrealización, que es la que hace que ustedes estén estudiando la carrera, por ejemplo, ¿no? O que yo vaya a hacer un curso de posgrado, o que alguien quiera hacer una tarea de aporte solidario a la comunidad, ¿no? O tal vez esto que está haciendo Bill Gates ahora de ver a ver qué pasa con la vacuna contra el COVID, qué sé yo. Son cosas que son aquellas necesidades que tienen las personas de trascenderse y superarse a sí mismos. En la organización, esto se ve generalmente o porque la persona presenta proyectos o hace innovaciones, y por supuesto también el querer crecer dentro de la organización, ¿no? Aspirar a ser gerente de un área, ¿eh? Bien. ¿Se entendió? El desafío que van a tener en el práctico es justamente, se les va a ir poniendo situaciones y ya respondo a los chats y ustedes van a tener que identificar de qué tipo es. Bien. Estas 5 necesidades en realidad se subclasifican. Las básicas y de seguridad son de orden inferior. ¿Por qué? Porque en realidad son condicionantes, o sea, se tienen que dar sí o sí, inclusive para retener a los empleados, pero en realidad la motivación no se trabaja con ellos. O sea, el sueldo, y vieron que uno nunca está contento con el sueldo que gana. Y la condición de seguridad, y bueno, obvio, yo no puedo esperar que un empleado quiera venir a trabajar bien si está temblando de que no se le caiga el ventilador que tiene en la oficina en la cabeza, ¿no? O sea, son condicionantes que se tienen que dar y con los que no sé si vamos a motivar mucho. Por supuesto, si hay aumento de sueldo, voy a tener motivación, pero va a ser efímera quizá. Las que se trabajan son justamente social, estima y autorrealización, que son las necesidades de orden superior. La necesidad de bienestar es una necesidad básica, Agustín, y es personal, ¿no? ¿Sí? Porque además el bienestar, ¿qué es? Bueno, hoy tengo, no sé, la última línea de celular de Samsung, eso es un bienestar. ¿Cuánto dura? Lo que no se vuelve obsoleto, eso, ¿no? Sin embargo, el estar bien espiritualmente y demás es otro tipo de necesidad y perdura más. Ahí nos estamos yendo a un plano muy personal, ¿no? Bienestar estaría dentro de estas más relacionado con la básica, o sea, tener una casa, poder aspirar a tener un auto, son por ahí necesidades básicas. Bueno. Ahí les voy a dar unos ejemplos. El dueño de un telecentro en las reuniones de trabajo felicita a quienes se han destacado por su tarea durante el mes. Ahí el dueño del telecentro está trabajando la estima. Julián, el supervisor del turno noche, no siente mayores desafíos en su puesto actual. Eso, ahí hay un
problemita de insatisfacción con la necesidad de autorrealización. Hugo necesita un adelanto de sueldo porque debe comprar remedios. Ahí hay un tema con una necesidad básica, no solo la de la salud, sino adelanto de sueldo. El sueldo es lo organizacional, digamos. Los operadores están contentos porque están en blanco. Ahí han satisfecho la necesidad de seguridad a nivel organizacional. Fíjense lo que son las necesidades que si Hugo no puede conseguir el adelanto de sueldo para los remedios, va a empezar a tener una preocupación. Y hay que ver qué pasa con Hugo en su desempeño en el telecentro, ¿no? Bueno, los cajeros han pedido reforzar la seguridad del telecentro, una necesidad de seguridad. Bien. Segundo factor, el liderazgo. ¿Qué es esa foto? Estas sí ya habían nacido, no es como la predicción de Bill Gates en 1995. Ese es cuando Mascherano le dice a Chiquito Romero que hoy se convierte en héroe. Exacto. Atajada de penales contra Holanda en el Mundial 2014. ¿Cómo saben lo que les gusta, Bueno. En realidad no me gusta el fútbol, pero me acuerdo de haberlo visto. Güey, dice Mauricio. Bueno, pregunto. En la cancha, en el 2014, en la selección argentina, ¿quién era el jefe formal llamado capitán? Hasta yo sé eso, Me genera una duda si era Mascherano o Messi. Messi era, ¿sí? Ahora, la pregunta que yo les hago es, entonces, ¿qué era Mascherano? Líder motivacional, como espiritual del grupo. Fue el que asumió el liderazgo en un momento, chicos, que salvo Goicoechea, creo que después no hubo ningún arquero que haya salido del todo bien parado, cuando sea arquero de la selección argentina, de la selección nacional, ¿no? O sea, siempre la culpa la tiene el arquero que no atajó los 900 penales cuando en realidad deberíamos haber hecho los deberes durante el partido. Bien. Soy súper crítica de la selección nacional, como se estarán dando cuenta. Nos vamos a concentrar en Mascherano. Ejerció el liderazgo. Y el liderazgo, por más que él haya visto que nos iba a ir como nos fue, era poder sostener y apoyar al arquero que iba a ser la figura en ese momento del partido. ¿Se entiende? El liderazgo es eso. Por supuesto, ¿qué hubiese sido lo ideal? ¿Qué hubiéramos? Yo lo esperaba, no sé ustedes, eran más chiquitos, ¿no? Todavía. ¿Qué hubiese sido lo ideal? Lo hubiésemos ganado a Alemania. No. Se rompa el ligamento. Sí, a ver, lo ideal hubiera sido salir campeones, chicos. O sea, si vamos a pedir lo ideal, vamos a pedir el ideal. Claro, que ganemos, exacto. ¿Qué hubiese sido lo ideal?
No llegar No, a no, penales. no, chicos, me refiero ya no al partido. Estas tres figuras, estas dos figuras, Messi y Mascherano. ¿Qué hubiese sido lo ideal? Que sea Messi Que el que le sea esté Messi diciendo eso. exactamente. O sea, el gerente no solo es capitán, no solo es jefe, tiene que ser líder. ¿Esto qué pasa? El acompañar, el sostener, el andar, ¿sí? Que todo esté medianamente en armonía y solucionando las cosas, ¿no? Más allá de lo que se pudiera venir, Mascherano hizo ese rol. En las organizaciones, el liderazgo, ¿qué es esto? Es la capacidad que tiene un gerente para inspirar y guiar a las personas, pero a través de la confianza, de la empatía, de la influencia. ¿Mm? No dar órdenes solamente, que también son necesarias, ¿no? Y hablamos de este liderazgo, el liderazgo formal, es decir, la persona que tiene la autoridad formal, ergo, gerente o jefe, tiene que ejercer el liderazgo. ¿Mm? Nuevamente, quiero ver cómo estamos con la hora, porque después les empieza el ataque por ir a álgebra. Bueno, nuevamente simplemente les digo esto y lo charlamos bien el jueves, que tenemos que terminar todo. Nosotros vamos dentro de lo que es el uso de autoridad, hay un montón de teorías también. Vamos a usar la del uso de autoridad, que es como el comportamiento del líder, es decir, cómo se relaciona o qué estilo tiene de ejercer la autoridad. ¿Qué estilo tiene de ejercer la autoridad? ¿Cómo se lo ve ejerciendo la autoridad? Por eso se habla de comportamiento. Hay tres: el líder autocrático, el líder democrático y el líder de políticas laxas. Con el compromiso de ustedes de leer esto y leer Control, nos vemos el jueves 14:30. Esperen por el correo el enlace. ¿Está? ¿Sí? Que no va a ser este, porque ese enlace lo tengo que generar yo. ¿Se entiende? No va a ser este, va a ser uno a los efectos de la clase del jueves. ¿Está? Profe, le pregunto, ¿vamos a usar Zoom o vamos a usar otra plataforma que por ese momento No. anduvo mejor? No. Lo más probable es que hagamos con Zoom, porque ahora Zoom permite 1 hora, así que de última entramos y salimos en la misma línea, ¿sí? Ok. ¿Está? Es más robusto que el Jitsi y igual yo les aviso, chicos, así que no se preocupen. Para mediodía, o sea, cuando están terminando con la profe Jovanovic, van a recibir mi correo de el enlace y el medio, si es que llegase a cambiar Zoom, que no creo. ¿Estamos? Usted, profe, gracias. Bueno, que sigan bien. Igualmente, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profe.